Bien, pues vamos a continuar. Entonces, digamos en la definición 3. De nuevo, esto lo estoy haciendo muy escalonado. Esto está haciendo así como muy de manera secuencial a propósito para que veamos, ¿no?, de qué se trata esto y haya un entendimiento más profundo. Entonces ya sabemos lo que es un grupo, ya sabemos que es un grupo, es una estructura algebraica. Esa estructura está constituida por un conjunto y una función como la definimos. El conjunto con esa función cumple las propiedades que enunciamos, a saber que esa función, siendo una operación algebraica, es asociativa, que hay un elemento neutro y hay inversos para todos los elementos del grupo. Si además de eso la operación es conmutativa, el grupo es un grupo abeliano. Ahora, vamos a tomarnos un grupo abeliano, ya saben, es una estructura que tiene un conjunto. Le estoy poniendo X, ahorita les voy a decir, muchas veces la misma letra que está afuera se pone adentro, pero es un abuso de notación, son cosas diferentes, porque lo que está dentro de la estructura es el conjunto en sí, y como se los dije hace rato, ¿no?, un conjunto, así como tal, como conjunto, pues no va a tener estructura. Luego podemos hablar de estructura y podemos añadirle una noción de estructura a un cierto conjunto, pero en principio el conjunto por sí mismo no tiene estructura. Es como tener una bolsa con cosas nada más. Entonces, un grupo tiene una estructura con un conjunto y una operación que le habíamos puesto circulito. Si eso es un grupo abeliano, entonces, dado ese grupo abeliano y otra función, ¿no?, esta función vamos a ponerle estrellita, una función que va otra vez de x plus x en x, de nuevo, eso garantiza que como operación va a ser cerrada y va a ser bien definida, y esto, una función la estructura que le vamos a llamar A, ¿no?, la estructura que tiene a ese grupo, a lo que conformaba ese grupo abeliano, que era un conjunto, y esta operación, pero ahora agregando esta nueva operación, es un anillo. Eso lo vimos en superior 2, sí y solo sí, sí y solo sí, se cumplen las siguientes características, ¿no? ¿Qué características? Pues acuérdense, ¿no?, de superior 2, recordarán que esta operación, ¿en cuál íbamos? Teníamos que esta era asociativa, era la 1, neutro 2, inversos 3, conmutativa para abeliano era la 4, entonces la quinta propiedad que tendría que cumplir es que esta propiedad también es asociativa. La operación, ¿no?, esta propiedad, operación, función, ¿no?, operación, función, relación. La operación estrella es asociativa, igual que lo era la operación círculo, y esto quiere decir que A estrella B estrella C es lo mismo que asociar a A y a B por estrella y después asociarlo a C. Y la otra cosa que se tiene que cumplir, la sexta condición, es que esta operación estrella, la operación círculo, más bien, que la operación círculo distribuya a la operación estrella, ¿no? Es decir, que si tengo A estrella B círculo C, este círculo tiene que distribuir a la estrella entre B y C. O sea, esto es lo mismo que A estrella B círculo A estrella C, ¿no? Entonces, esto es distributivo. Se cumple la distributividad entre las dos operaciones y, bueno, entonces esto ya va a ser un anillo, ¿no? Entonces, si tengo un grupo, como ya lo habíamos visto, ese grupo es abeliano, y además de eso le agrego una segunda operación,
para formar esta terna ordenada que tiene las propiedades de que esa operación también es asociativa, como lo era círculo, y además distribuye, la operación círculo distribuye a esa nueva operación, entonces lo que obtengo es un anillo, ¿no? Esta nueva cosa. Entonces, bueno, todo anillo es un grupo abeliano, todo grupo abeliano es un grupo. Sigamos viendo cómo va haciendo la secuencia, ¿no? Y entonces tenemos una cuarta definición que nos dice que sea A, ya sea, ¿no? X, un conjunto, y estas dos operaciones como las hemos descrito, un anillo, o sea que cumple todas las cosas anteriores, sea un anillo. A es un dominio entero si se cumplen las siguientes cosas, ¿no? Si se cumplen las siguientes cosas, y vamos en la 6, entonces la séptima condición va a ser que también haya un elemento neutro para esta nueva operación. O sea, en principio, si no hay elemento neutro, se puede ser anillo para esta operación, ¿no? Porque esta sí tiene que tener elemento neutro para cumplir las condiciones de grupo, pero la estrella, si no tiene neutro, en principio, de todas maneras puede ser anillo, con que se cumplan estas dos condiciones. Pero si además queremos que nuestra estructura sea un dominio entero, tiene que cumplir también que existe un elemento, vamos a llamarle E, que tiene que estar desde luego dentro del conjunto en X, tal que para todo X en X se tiene que E por X es igual a X. ¿No? Hay un elemento que a la hora de operarlo con X, con esta función estrella, tiene que dejar a todos los X iguales. La otra condición, que de hecho la debería haber puesto primero para usarla aquí, pero bueno, la otra condición, la séptima, es que sea conmutativa también esta operación estrella, ¿no? Esta operación estrella tiene que ser conmutativa, entonces eso lo ponemos como que A estrella B es igual a B estrella A para todo A y B en X. Bueno, como es conmutativo, ¿no? Porque esa es una de las condiciones que tiene que cumplir, entonces esta condición de acá arriba pues también me permite que el neutro funcione por el otro lado, o sea, multiplicado por X es igual a X, y eso es lo mismo que X multiplicado por X, ¿no? Porque la operación es conmutativa por este axioma 7. Después tenemos el axioma 8. El axioma 8 nos dice que si, vamos a ponerle para todo X y Y, para todo X y Y en X, si X por Y, o sea, donde esta es la estrellita, ¿no? X estrellita Y es igual a N, donde acuérdense que N es el neutro de la operación círculo, ¿no? De la que le daba forma al grupo. O sea, esta N es el 0. N es 0 y E es 1, como usualmente los vemos en las estructuras numéricas. Lo que pasa es que, como les dije, y eso va a ser muy importante ahora, por eso estoy evitando como a toda costa hablar de números, porque es muy importante que dejemos de pensar tanto en los números, ¿no? Que aprendamos también a utilizar otros objetos, porque pues muchas veces estas cosas van a tener sentido con funciones, con clases, con otras cosas que no necesariamente son números. Pero bueno, lo que se tiene que mantener, o sea, lo crucial y lo que a mí me interesa que se vea claramente aquí, es que el álgebra, que las propiedades algebraicas se están plasmando a través de todas estas relaciones que le dan sentido a las estructuras, ¿no? Eso es lo que es. O sea, este es un ejercicio de abstracción. Se necesita hacer un ejercicio de abstracción para comprender la parte más estructural, que es la más importante de estas cosas. Entonces, si para todo X y Y, X por Y es igual a N, si se tiene que, entonces, o bien X es igual a N o Y es igual a N. Dicho de otra manera,
si el producto de dos números, de dos objetos en esta cosa, si el resultado de asociarlos con esta operación estrella es el neutro aditivo, o sea, si el producto de dos me da cero, entonces alguno de los dos tiene que ser cero, alguno de los dos tiene que ser el neutro. Esto no siempre se cumple, esto se va a cumplir para los dominios enteros, y de hecho esto es equivalente, muchos lo recordarán de superior 2, es una cosa que se prueba de manera muy frecuente en un curso de superior 2, que es que esta propiedad, la propiedad 8, de que si dos multiplicados me dan el neutro aditivo, entonces alguno de los dos es el neutro aditivo, es equivalente vamos a poner entre paréntesis, 8 es equivalente a la cancelación, a la propiedad de cancelación de la multiplicación. O sea, cuando se vale esto de acá, ¿qué quiere decir? Cuando esto se vale, quiere decir que podemos cancelar por la multiplicación. ¿Cómo es eso? O sea, si yo tengo que, si A es distinto de 0, en este caso de n, le estoy llamando de n neutro, si A es distinto de n y A por B es igual a A por C, entonces puedo cancelar a A, ¿no? B es igual a C. Fíjense que esa propiedad no siempre se vale. De nuevo, eso es algo que se prueba en superior 2, pero no siempre se vale. ¿Por qué no siempre se vale? Pues no siempre se vale porque lo que me está diciendo es, A no puede ser 0 porque si A fuera 0, entonces 0 por lo que sea me da 0 y 0 por lo que sea me da 0. Entonces el hecho de que esto sea igual a esto, a saber 0, no implica que B y C sean iguales, ¿no? Cuando A es igual a 0. Pero eso pasa si esta propiedad no se satisface, o sea, para estructuras en las cuales se puede tener que los dos elementos den el neutro sin que alguno de los dos sea el neutro, entonces me va a pasar lo mismo que si A fuera 0, a saber que no puedo cancelar, puedo tener dos resultados iguales sin que eso signifique que uno de los factores se puede eliminar. Usualmente, cuando eliminamos por la cancelación, cuando estamos en los reales, por ejemplo, pues acuérdense, ¿no? Cuando cancelamos de la suma, o sea, si yo tengo A más B igual a A más C, cancelar A, lo que quiere decir es que sumo de ambos lados el inverso aditivo de A, ¿no? Eso es cancelar A, realmente sumar el inverso aditivo, así es como se da. Pues cuando cancelo con la multiplicación, usualmente, desde luego, si A no es 0, lo que hago es dividir, ¿no? Si yo quiero cancelar aquí, pues lo que hago es dividir entre A y dividir entre A, cuando A es distinto de 0. Pero acuérdense que, por ejemplo, cuando estamos en los enteros, esto no se puede hacer porque no está ya bien definido, porque esto de acá no necesariamente es un número entero. Entonces, como en los enteros no hay inverso multiplicativo más que para el 1, o sea, los únicos elementos que tienen inverso multiplicativo en los enteros son el 1 y el menos 1, no puedo asegurar que está el inverso de A, de tal manera que pueda dividir de ambos lados y así eliminarlo. Entonces, en general, no se vale eliminar en la cancelación, ¿no? No se vale eliminar en la multiplicación, perdón, no se vale cancelar en la multiplicación, de manera general. Pero como se demuestra, como se puede demostrar muy fácilmente, si se satisface esto, o sea, en un dominio entero, sí se puede cancelar, ¿no? Si se satisface que el producto de 2 te da el neutro, sí, solo si alguno de los dos factores es en sí mismo el neutro. Bueno, entonces ya tenemos hasta aquí un dominio entero. Entonces, ¿qué es un dominio entero? Un dominio entero es un anillo que tiene un neutro multiplicativo, que tiene un neutro también para la operación estrella, donde esa operación estrella es conmutativa también, como la de operación círculo, y donde se puede cancelar con la multiplicación, ¿no? O sea, para todo distinto de 0, si tengo que A por B es igual a A por C, B es igual a C. Hasta ahí es un dominio entero. Muy bien. Todos estos ya los hemos visto antes, seguramente ustedes también ya los han visto. Y luego pues viene la más natural y una definición que a nosotros nos importa particularmente, ¿no? Que es pues el campo. Entonces vamos a seguir el mismo proceso que estamos llevando. De nuevo, esto está muy esquemático, muy constructivo, pero tiene su propósito. Ustedes confíen en mí, síganme. Entonces, si tengo esta estructura A, que está compuesta por un conjunto X y por una operación, esta que le llamamos circulito, y una operación estrella,
un dominio entero, o sea, por decirlo de manera simple, o sea, un grupo abeliano con una operación extra que es asociativa, que cumple la distributividad con la operación del grupo y que además tiene neutro, es conmutativa y permite la cancelación con la multiplicación. O sea, si tengo todas las condiciones, puedo llegar a un campo con una más, ¿no? Ya solamente me falta un pasito para llegar al campo. Entonces, sea un dominio entero, entonces A es un campo si satisface la siguiente condición. Y vamos en la condición 9. La condición 9 que nos dice que para todo x en x, tal que x es distinto del neutro de la operación circulito, o sea, del neutro aditivo, existe, y ahora sí le vamos a llamar x a la menos 1, de nuevo se tiene que quedar en el mismo conjunto porque acuérdense que las operaciones son cerradas, son funciones que van del producto cartesiano de este conjunto en el conjunto otra vez. Existe un x a la menos 1 en x, tal que x estrellita x a la menos 1 es igual a e, ¿verdad? ¿Dónde quién era e? Acuérdense, era el neutro de estrellita, era aquel que acuérdense, estrellita, o sea, es la multiplicación, ¿no? No es la multiplicación en sí, porque con multiplicación como que entendemos ya tenemos una operación específica en mente y no necesariamente es esa, podría ser otra. Pero bueno, entonces esa operación, la operación estrella, tiene esta propiedad con respecto a e, que lo deja igual, eso es el neutro, y esto es lo que nos va a pedir la estructura del campo. Nos va a pedir que para todo elemento distinto del neutro aditivo exista uno que al operarlo con estrella nos dé el neutro con respecto a estrella. Dicho en lenguaje de números, lo que conocemos, ¿no? Para todo número distinto de 0 existe otro número, su inversión multiplicativo, tal que al multiplicarlo por él me da el neutro multiplicativo. Pensando en el lenguaje más común que manejamos. Muy bien. Bueno, pues estos campos a nosotros nos interesan bastante porque ahorita vamos también a mencionar los complejos, porque los complejos también son un campo, pero la parte más importante que me interesa de este campo es que sobre el campo se va a construir el espacio vectorial. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que para construir un campo tomamos un dominio entero, y para construir un dominio entero tomamos un anillo, y para construir un anillo tomamos un grupo abeliano, y para construir un grupo abeliano tomamos un grupo, y pudimos haber definido desde un monoide, que es una cosa más simple que el grupo, no son necesarios. O sea, el dominio entero no necesita de un anillo, no tiene que haber un anillo. Hay un anillo. ¿Por qué hay un anillo? Porque las condiciones de dominio entero incluyen las condiciones de anillo, ¿no? Entonces, en particular, todo dominio entero es un anillo. Pero eso no quiere decir que sean como dos cosas distintas, una de la cual depende de la otra, ¿no? O sea, no es que haya unas cosas que son los dominios enteros, otras sean los anillos, y los dominios enteros sean una cosa que depende de los anillos. No es así. Hay anillos enteros que son anillos que son dominios enteros, y hay anillos que no son dominios enteros, pero son, pues, como lo hemos ido construyendo, ¿no? Una serie de condiciones que van permitiendo, que me van dando derecho de llamarle de una manera distinta a la estructura. Pero esto no es lo mismo que pasa con los espacios vectoriales. Con los espacios vectoriales ya vamos a tener no un nivel más, sino como una dimensión diferente en la cual extendemos las estructuras algebraicas. Entonces vamos a detenernos tantito en el caso de los campos, porque además no todo el mundo ve campos, no todos ustedes habrán visto campos. Entonces vamos a detenernos tantito aquí para que quede esto bien claro, porque vamos a utilizarlo para la noción de espacio vectorial.
Entonces, ejemplos de campos. Bueno, ejemplos de anillos, pues ya saben, ¿no? Están muy claramente los enteros, que son como el ejemplo paradigmático, se construyen los ZN, también se pueden utilizar las matrices como un ejemplo de anillo. Hay muchos ejemplos. Los ejemplos de campo son interesantes porque pueden ir, bueno, igual que los de anillo, pueden ir desde cosas muy grandes hasta cosas muy chiquitas. Entonces vamos a empezar por las cosas muy grandes. Vamos a ver ejemplos de campos. Vamos a dejar al final a los números complejos, pero sí los vamos a ver ahorita. Pero bueno, el campo más común es el de los números reales, además lo vamos a usar mucho nosotros para nuestros ejemplos. Es el campo de los números reales. Entonces, para ver que los números reales son un campo, ¿qué hay que hacer? Recuerden, un campo es una estructura algebraica, como todas las estructuras que hemos visto. Eso quiere decir que va a ser un conjunto con estructura, o sea, importa cada uno de los lugares, formado por ¿qué cosa? Por un conjunto, ¿verdad? Todos tienen un conjunto ahí adentro y dos operaciones. Las operaciones con las que acostumbramos ver a los reales, pues son la suma, usual, como la conocemos, y el producto, usual. ¿Quién es este conjunto? El conjunto que le da a los números reales de estructura de campo, o sea, las fichas de mi juego, pues son los números reales, ¿no? Entonces, por eso, muchas veces podemos ver esto, podemos ver que el conjunto de los números reales es la estructura que tiene al conjunto de los números reales, bueno, que el campo de los números reales es la estructura que tiene al conjunto de los números reales, a la operación suma y a la operación producto. ¿Por qué? Porque aquí adentro, por la forma que tienen estas cosas, todo lo que tenemos es un conjunto. Entonces hagan de cuenta que este de aquí afuera, pues es el campo, la estructura, con sus axiomas, los axiomas que ya enunciamos, ¿no? Todos los de dominio entero, más la existencia de inversos multiplicativos para todos los que no son cero, para todos los distintos del cero. Entonces, eso es la estructura, pero esto de acá adentro es el conjunto, o sea, los puros puntos, los puros números, les digo, como si estuvieran en una bolsa. Así como cuando jugamos ajedrez, pues una cosa es el juego de ajedrez, pero el juego incluye el tablero, los movimientos, las reglas, pero las puras fichas se puede, o sea, puedes tú tener las puras fichas de ajedrez, no en una bolsa, por ejemplo. Pues esto es igual, ¿no? Lo que está aquí adentro sí son los números reales, pero no tienen suma ni multiplicación ni nada, ¿no? Son un conjunto. ¿Qué conjunto? Pues este conjunto, ¿no? Hay muchas maneras de describirlo. Una forma de describir al conjunto es describirlo como los números de la forma A, punto, B1, B2, B3, etcétera, etcétera, donde A y todos los BIs son números enteros con I desde 1 hasta donde quiera llegar, ¿no? Entonces, bueno, así podemos escribir a los reales. Sabemos que los racionales van a tener expansión decimal finita o periódica. Sabemos que los irracionales tienen expansión decimal infinita, no periódica. Sabemos que a los enteros los podemos escribir así, pues nada, todos los BI serían 0, etc. Así podemos escribir a todos los reales. Pero esto de acá, pues básicamente me da cosas, ¿no? Me da reales, o sea, por ahí está pi, por ahí está raíz de 2, por ahí están todas esas cosas, está un medio, está 0. Todo eso está ahí, pero como conjunto. Entonces eso sería esto de acá, y luego está la suma, como ya la conocemos, ¿no? La suma de reales, la usual, y la multiplicación de reales. Eso cumple con todos estos axiomas, con los 9 axiomas que hemos enlistado. O sea, es un grupo, si lo considero solamente con la suma, porque la suma es asociativa, y hay un neutro que es el 0, un neutro aditivo, y hay inversos para todos los reales, aditivo. Luego, si le pongo el producto, tenemos que es un anillo conmutativo, con elemento unitario, que es un dominio entero, ¿no? En los reales, si tengo dos reales y A por B es igual a 0, entonces o bien A es 0 o bien B es igual a 0, entonces se cumple que es un dominio entero. Y para todo real, distinto de 0, existe pues su inverso multiplicativo, ¿no? Existe el real tal que al multiplicarlo me va a dar el neutro. Entonces los reales son un campo, de nuevo, ese es el conjunto, la estructura se la da las operaciones y lo sabemos porque satisface las reglas.
Pero los racionales también, ¿no? Los racionales también. Y de nuevo, tendríamos la misma cosa. ¿Quién es el conjunto? Pues el conjunto es el conjunto de los racionales. Pero, ¿por qué está afuera y está adentro? Porque afuera me está diciendo, es la estructura, porque los estoy viendo como un campo. Y adentro me está diciendo, es el conjunto de los números. ¿Qué números? Pues estos números, ¿no? Los números de la forma A entre B, tal que A está en los enteros y B está en los enteros menos el 0, ¿no? Esos son los racionales. Y se puede escribir de otra manera, pero el punto es que esto solamente me da el conjunto, a los puros objetitos que están ahí adentro. ¿Qué otro ejemplo de campo tenemos? Bueno, esos son dos ejemplos de campo, digamos, grandote, pero también tenemos campos finitos. En Superior 2, por lo menos conmigo, probamos que los ZP son campos, ¿no? Que los anillos de la forma son ZN, donde n es un número primo, son campos. Entonces, por ejemplo, uno muy chiquito, pues, ¿cuál? Pues el primo más chiquito, ¿no? Z2. ¿Quién es Z2? Z2, si lo voy a ver como estructura algebraica, para ver qué es un campo, pues necesita un conjunto, que va a ser Z2, una operación suma y una operación producto. Entonces, aquí, ¿quién va a ser el conjunto? Pues el conjunto, fíjense, aquí ya hay algo diferente. Aquí estos serán números. Esto en la casa pueden ver como parejas ordenadas, se pueden, o sea, como conjuntos, porque las parejas ordenadas son elementos de un conjunto. Pero también todavía los podemos pensar como números. O sea, los racionales, sí podemos pensar que cada racional es un número, a pesar de que hay una manera de construirlos utilizando parejas ordenadas. Sin embargo, Z2, los elementos de Z2 en sí no son números, sino conjuntos, ¿no? O sea, ¿quiénes son Z2? Pues Z2 van a ser todos los residuos que obtenemos al dividir a los números enteros entre 2. Y ahí van a estar, obviamente, el 0 y el 1. Pero el 0 y el 1 aquí no son números, son conjuntos, ¿no? Son conjuntos, estos que les llamamos clases de equivalencia. Entonces, este conjunto, o sea, al ponerle la raya arriba, quiere decir que no es el número, sino un conjunto. ¿Quién es el conjunto? Es el conjunto de todos los números enteros, tales que al dividirlos entre 2 me va a dar 0 como residuo. Y este es el conjunto de todos los números enteros, tales que al dividirlos entre 2 me va a dar 1 como residuo, ¿no? Y es obvio que ahí están todos, porque no hay ningún número entero que al dividirlo entre 2 no me dé o bien 0 o bien 1, ¿no? Todos los pares me van a dar 0, todos los impares me van a dar 1. Entonces son dos elementos, pero cada uno de esos elementos realmente es un conjunto infinito. Entonces eso ya es diferente, ya es un conjunto de conjuntos, ya no es un conjunto de números. Les digo, esto también se podría ver como conjunto de conjuntos, cada uno de estos, pero no queda tan claro. En este caso sí. ¿Y cómo operamos esos conjuntos? Pues hay que ver las operaciones. Las operaciones son muy sencillas. Para la suma, operar a esos 0 y 1. Recuerden, esto es 0, esto es 1, esto es 1, y luego 1 más 1 es 0. Y para la multiplicación, tenemos 0, 1, 0, 1, y esto es 0, 0, 0, y 1 por 1 es 1. Entonces, estas son las operaciones. Y es claro que es un grupo, que es asociativa, que hay neutro, claramente hay un neutro aditivo. ¿Por qué? Pues porque al sumar 0 me los deja igual, al sumar 0 me los deja igual. Es claro que hay inversos, ¿no? Porque 0 más 0 es 0, después tengo que 1 más 1 es 0, o sea 1 es el inverso aditivo de 1. Entonces todas las de grupo, si se satisfacen, todas las de anillo también se satisfacen, digo, lo pueden verificar, es más o menos fácil. También el producto es conmutativo, ¿no? La simetría con respecto a esta diagonal significa la conmutatividad, da igual si multiplico de aquí para acá o de aquí para acá. También es conmutativo, hay un elemento unitario, ¿no? Que es el 1, porque miren, el 1 deja igual a los números por los que lo multiplicamos, entonces el 1 claramente es el elemento unitario. Entonces tenemos un anillo conmutativo con elemento unitario. Y además, siempre que multiplicamos 2 y me da 0, uno de los dos es 0. Eso se deduce porque los ceros están solamente en esta escuadra. Y en esta escuadra solamente hay multiplicados por 0. Entonces se cumple la condición de dominio entero. Y ya para ver que es un campo, solamente faltaría ver que todo elemento distinto de 0 tiene a alguien tal que al multiplicarlo me da el neutro. Y eso, pues es muy claro, eso es obvio que sí lo tenemos, porque... bueno, es para todos distintos de 0, entonces el 0 no cuenta, solo hay que ver que el 1 tiene inverso, y claramente el 1 tiene inverso. ¿Por qué? Porque 1 por 1 es igual a 1, ¿no? Y 1 es el neutro multiplicativo. Entonces 1
es el inverso de 1. O sea, 1, la clase de equivalencia del 1 es igual a el inverso de la clase de equivalencia del 1. Entonces, este es un campo. Pero todavía podemos ir más lejos, todavía podemos, vamos a ver, ¿no? Cómo sería un campo todavía más chiquito que este. ¿Cuál sería uno más chiquito que este? De nuevo, vamos a ponerle z, pero una z así como más garigoleada, porque no son los enteros, ni tiene nada que ver con los enteros. De nuevo, tiene que ser una estructura. En esa estructura tiene que haber un conjunto, y a ese conjunto hay que darle dos operaciones que tienen que satisfacer las condiciones de campo. Entonces, el conjunto, les voy a sugerir que sea el conjunto que tiene al 0. ¿Quién es 0? Pues es 0. O sea, le pueden poner carita feliz o florecita o lo que sea, no importa, ese es el elemento. Le voy a decir 0. Y tengo que darle un par de funciones, un par de operaciones que me digan cómo funciona, ¿verdad? Para que esté completa la estructura. Entonces, ¿cómo va a ser? Pues tengo que definir la suma. Como solo hay un elemento, porque el conjunto solo tiene un elemento, a saber 0, pues 0 más 0 tiene que ser 0, ¿no? Porque recuerden que esto es una función que va de 0 cruz el singular de 0, cruza el singular de 0 a el conjunto que tiene a 0, o sea, solamente hay 0. El 0 más 0 es igual a 0, y la multiplicación la voy a definir, pues como es obvio, 0 por 0 es igual a 0. Entonces la pregunta obvia ¿es un campo? Bueno, hay que ver que es un grupo. ¿Es un grupo? Pues sí es un grupo, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Pues esto va a ser asociativo. Es obvio que 0 más 0 más 0 es igual a 0 más 0, todo eso más 0. Entonces es asociativo. También hay un neutro. ¿Quién es el neutro? Aditivo, pues el 0. También hay inversos aditivos. ¿Por qué? Porque hay alguien que al sumarlo con los del conjunto me da 0, a saber 0, o sea, hay inversos aditivos. Luego es conmutativo, obviamente, o sea, es un grupo abeliano. Podemos ver que es un anillo, porque esta de acá también va a ser asociativa. Además, esto se va a distribuir, o sea, 0 por 0 más 0 es igual a 0 por 0 más 0 por 0, claramente. Entonces también es distributiva, entonces es un anillo. Además, es un anillo conmutativo, porque 0 por 0 es igual a 0 por 0, y son todos los ceros que hay. La pregunta obvia, más difícil, es ¿tiene elemento unitario? Recuerden que para hacer campo tiene que ser dominio entero, y para ser dominio entero tiene que tener elemento unitario. La pregunta es, ¿tiene elemento unitario? ¿Qué quiere decir? O sea, es fácil pensar, no tiene porque no está el 1. Pero entonces, por eso les digo, esto ayuda a abstraer, ver muchos ejemplos ayuda a abstraer, porque nosotros estamos hablando de un neutro multiplicativo, y como se los he dicho muchas veces, no tiene por qué ser el 1, tiene que satisfacer la propiedad de ser un neutro multiplicativo. ¿Cuál es la propiedad? La propiedad es que al multiplicarlo por todos los elementos del conjunto, los deje igual. ¿Quiénes son todos los elementos del conjunto? Pues 0, ¿no? 0 son todos, es lo único que tiene ese conjunto, 0. Entonces, al multiplicarlo por 0, lo deja igual, porque es 0. Entonces, el neutro multiplicativo es el 0. Nunca dijimos que tenía que ser distinto de 0. Entonces, el neutro multiplicativo es 0. Entonces, hasta ahorita vamos en que es un anillo conmutativo con elemento unitario y cumple, ¿no? con todas las cosas. Ahora, hay que ver si es un dominio entero. Y efectivamente es un dominio entero. ¿Qué quería decir ser un dominio entero? Quería decir que si A por B es igual a 0, entonces o bien A es 0 o bien B es 0. Como solo hay 0, A por B igual a 0, siempre implica que o A es 0 o B es 0, ¿no? Entonces es claramente un dominio entero. Ahora, esta es la que parece más complicada, la de los inversos. La de los inversos que nos dice para todo elemento en el conjunto tal que es distinto de 0, existe uno dentro de ese mismo conjunto que al multiplicarlo me tiene que dar el neutro. Y esa es la que deberían de responder ustedes en su casa, ¿no? Por su cuenta. Pero bueno, para no dejarlos con la duda, si es que ya tienen una respuesta, pues la respuesta es que sí se satisface, ¿no? Sí se satisface porque dice, para todo elemento distinto de 0, existe uno, tal que al multiplicarlo me da el neutro. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí no hay elementos distintos de 0. Como no hay elementos distintos de 0, porque 0 es el único elemento que hay, esa condición se cumple por lo que se llama en matemáticas por vacuidad, ¿no? Se cumple por vacuidad. ¿Por qué? Porque dice, para todo aquel que cumpla tal condición, tiene que pasar tal cosa. Pero resulta que no hay nadie que cumpla tal condición. Entonces, en particular, no hay nadie para quien tenga que pasar tal cosa.
Entonces se satisface pues básicamente porque no hay contraejemplos, porque no hay elementos tales que fallen en satisfacer esta condición. Simple y sencillamente pues porque no hay elemento con esta propiedad, no hay elemento distinto de cero. Entonces en particular no hay ninguno que falle en tener un inverso multiplicativo. Entonces por vacuidad también se satisface la condición 9. Por lo tanto, la estructura que tiene como conjunto al singular, al conjunto singular, cuyo único elemento es el 0, a la suma y al producto, con la suma definida así y el producto definido así, también es un campo. Fíjense, ¿no? O sea, que cosas, de las cosas más complicadas a la cosa más simple, satisface esto. ¿Por qué? Porque lo importante aquí no es en sí el objeto, no es en sí lo que tenemos, sino las relaciones estructurales, las propiedades que se están satisfaciendo entre los individuos que están ahí adentro. Entonces, bueno, en la próxima clase vamos a ver el campo de los complejos, porque ese nos interesa un poco más, y hablar un poco de subestructuras algebraicas, de estructuras algebraicas que están dentro de otras estructuras algebraicas, y a pasar a qué tipo de estructura son los espacios vectoriales y otros bichos que vamos a ver también, que se llaman los lambda módulos. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos hasta la próxima.